tema que ya lo explicamos en el programa anterior, tiene mucho que ver porque los salarios y las jubilaciones se van indexando por índice a precio al consumidor y alimentos y bebidas, que es lo que más consumen los sectores de menos recursos, estaba mucho más para abajo. Correcto. Y va a seguir bajando porque ya se ve una desaceleración en este sector en todos los supermercados. Estamos en la primera semana de mayo con números negativos, así bajaron los precios en eso. La clave es la política, ¿no? Y sobre La eso, política, sí señor. Y eso lo tiene claro Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está, ¿no? Jefa de la oposición. Le damos la bienvenida a Carlos y le damos la bienvenida también a Nahuel Sotelo, diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, que también se suma a este debate político. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Bienvenido. buenas Me dio el pie de Carlos Rucauf porque efectivamente ayer volvió a aparecer Cristina Fernández de Kirchner. Si no me falla el cálculo, es la tercera aparición en Así 2 es. semanas. Habló de varios temas, entre ellos dijo lo siguiente, mira. Que no mandan comida a los comedores, que los comedores están sin dinero para comprar alimentos, sin alimentos, que la gente come 1 o 2 veces por día. Hay compañeros que nos cuentan que hacen ellos populares, que las distribuyen 3 días a la semana y comen un viernes y vuelven recién a comer el lunes. Lo que estamos viviendo. Parece que además... Yo escucho todo el tiempo en los medios y también entre los compañeros, ¿cómo puede ser posible que con este estado de situación haya gente que apoya estas cosas? No sé si es peor Bueno, muy esto interesante. que lo que dijo cuando comparó el gobierno de Milei con el 79, es decir, con la dictadura militar, Carlos. Yo creo que el tema central, yo lo dije acá en el programa de Majul, Sí. creo que, no sé si la semana pasada o la otra, la reaparición de Cristina Kirchner fue adelantada 1 mes. Ah, sí, nos lo contaste acá en la cornisa. Y esta es la tercera aparición porque Cristina ha resuelto avanzar fuertemente contra el gobierno y tirar toda su tropa a tratar de trabar las leyes que están por salir. Ajá. ¿Por La qué? ley Porque base. ella ve... no, la ley base y la ley fiscal, las dos. Ah. Ella ve, porque tiene buena información, 2 cosas. Primero, el mundo está en una situación que necesita de la Argentina y la va a necesitar durante por lo menos los próximos 20 años en gas, petróleo y alimentos, porque tenemos 2 guerras. Nunca se dio en este siglo XXI 2 guerras al mismo tiempo de la magnitud de estas, es decir, Ucrania e Israel versus Hamas, en zonas donde el tema central es alimentos, petróleos Claro. y agua. Correcto. Entonces, ante ese tema, la ley bases y la ley financiera lo que implican es un aporte fundamental para que Argentina salga de la crisis. ¿Qué quiere Cristina? Que llegue la hiperinflación que consiguió detener Milei al comienzo de esta administración. Epa. Y tiene este panorama. Por un lado, impulsa a la CGT un conflicto. Conflicto innecesario porque, como ya expliqué varias veces, la ley que quedó no afecta ni a los gremios y mucho menos a los trabajadores. Al contrario, los beneficia a aquellos que son trabajadores independientes, que pueden tener 5 colaboradores, ya lo he dicho muchas veces. En segundo lugar, permítame que termine esto para explicar todo lo que está tirando arriba de la mesa Cristina. Está tirando a todos sus senadores y está haciendo hablar a algunos de sus peones con radicales importantes. Hay algunos que aparecen dentro de la estructura política de Unión por la Patria como lejanos a Cristina, como por ejemplo Moreno. Sin embargo, Moreno se reunió con un diputado clave de la Unión Cívica Radical, con Manes, lo confesó él propio. Cuneo, otro duro de ese espacio, que aparecía muy distante de Cristina, pero ahora ya no tanto, empieza a tener mucha pantalla y radio en medios que tienen línea editorial cercana al kirchnerismo. Y finalmente, y esto es sumamente importante, una tarea cuerpo a cuerpo que ella está haciendo con senadores y gobernadores. Y les doy un detalle para que lo tengan en cuenta cuando vean los próximos días. El gobernador Zamora de Santiago del Estero sabe que esta ley es buena. Estuvo a punto de avanzar con sus senadores y en las últimas horas le dijo al gobierno, en esta no me cuenten. Esta expresión directa sobre la mujer de Zamora, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Perdón, le quiero muchos preguntar dicen... esto a Nahuel porque Dale. voy a retomar esto que dice Carlos. Carlos dice que Cristina adelantó su reaparición pública, ¿no? Y lo está haciendo muy seguido, 3 veces en 2 semanas. Para La Libertad Avanza,
no es casi eso, no le hace campaña a Javier Milei, porque yo veo que en las redes sociales, cada vez que habla Cristina Fernández de Kirchner, hay un sector, Círculo Rojo, de Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente aplaude eso, pero hay otro sector que todavía está muy enojado y cuando habla Cristina se enoja más. Mira, hay dos cosas ahí. Primero hay que aclarar que lo que dice Cristina ahí miente absolutamente. Los fondos para los comedores se están dando, de hecho se han aumentado 200% la asignación universal por hijo. Se está lanzando el proyecto Alimentar Comunidades que quita a las organizaciones sociales y a los piqueteros del medio entre los comedores y el Estado. Eso por un lado. Por el otro, mira, realmente nosotros no pensamos en términos políticos. Nosotros estamos hoy gestionando y sacando del desastre que dejaron al país y trabajando para eso, para que Argentina crezca. Ahora, es cierto, el Frente de Todos tiene muchísimos problemas adentro. De hecho, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hubo una vez que, por ejemplo, el Frente de Todos no contó con el quórum del Frente Renovador. No bajaron los masistas a darle quórum tanto al kirchnerismo como a la gente de Kicillof. Es decir, Cristina sale apresurada porque la realidad es que hoy están perdidos. Porque la gente ya les picó el boleto, como quien dice. Ahora sale Cristina y es interesante. Pero es fundamental que salga, porque para ella, escúchenme, entiendan esto. Una cosa es la tarea que ellos están haciendo en la legislatura, en el gobierno, pero otra cosa es la capacidad de destrucción y obstrucción. Quien tiene capacidad, porque yo tengo la sensación de que siempre, como pasó en la época de Macri, se menosprecia la capacidad de daño de Cristina. En la época de Macri, lo que pasaba es que él tenía el caballo de Troya adentro. Él era aliado, acuérdense, de Sergio Massa, que parecía, después le dijo ventajista, pero lo llevó a Davos. Tenía algunos radicales que claramente después jugaron en contra. Milei no tiene ese problema adentro. Y entonces ella lo que está intentando es juntar fuerzas para la batalla importante que es Pacto de Mayo y las dos leyes. Le escuchamos porque muchos dicen que comienza un nuevo relato con esta reaparición de Cristina Fernández. Y ayer decía esto, interesante, a ver. Hoy escuchaba y veía que conmemorando el himno nacional argentino hablaban de libertad. Sí, la libertad es una maravillosa palabra, pero ved a la noble igualdad, dice también nuestro himno nacional. No olvidemos entonces, junto a la libertad como un valor preciado, que nuestro himno también se inclina ante la noble igualdad. Las cosas completas. Cita el himno. Sí, interesante además que esto se diga en un homenaje al padre Mujica, que nunca supimos si fue asesinado por Montoneros o por la AAA. Y en segundo lugar, Mujica, más allá de sus ideas, lo que tenía claro es que los gobiernos constitucionales se respetan. Y esta fue la diferencia central con Montoneros de ese sector de los curas del tercer mundo. Cristina parece olvidar que los argentinos elegimos un gobierno y elegimos un camino. Entonces, me parece que sus legisladores tienen todo el derecho a hacer modificaciones, pero lo que están haciendo no es modificar. Lo que están haciendo es tratar de derogar este proyecto. ¿Por qué? Porque si la ley se cambia en el Senado, vuelve a diputados. Pero si la ley se rechaza en el Senado, entramos en una situación muy delicada, porque no se puede tratar durante este año esos temas. Claro. Entonces, esta búsqueda del conflicto, esta búsqueda del caos, tiene que ser así, desnudada con claridad. Hay una búsqueda del caos por parte de Cristina Fernández de Kirchner y de sus alfiles. Y los que están en el medio tienen que comprender que no hay ahora, en este momento, otra opción que el gobierno o Cristina. Después se verá. Cuando lleguen las parlamentarias, harán diversas fuerzas políticas, en el 25, en el 27. Hoy, en estas situaciones, o crecemos, nos desarrollamos, no volvemos más a la hiperinflación y tenemos crecimiento económico, y eso son las dos leyes, con las modificaciones que sean necesarias, o no hay leyes y hay una situación de conflicto muy importante, muy dañosa, no para Milei, para el pueblo argentino. ¿Nahuel? No, hay que aclararle a Cristina que cuando, justo hoy hablaba con un diputado del espacio, Carlos Zapata, hay que aclararle a Cristina que cuando el himno habla de noble igualdad,
habla de que no hay superiores, no de esa igualdad que ellos dicen de la justicia social, sino que todos somos iguales ante los ojos de la ley y ante la patria. Que cobra, ¿no? Exactamente, digo, hay que ese relato que quiere hacer, que quiere imponer ahora, bueno, que se estudie primero el himno y que después salga a decir lo que dice, ¿no? Un tema sobre el accidente que ustedes trataron antes, yo estaba ahí en las gateras y escuché. Yo quisiera recordar a los argentinos, porque nos olvidamos tanto de las cosas, que en 2021 hubo un accidente que no fue de estas características porque la locomotora que invistió una formación... Lo hablamos, lo pasamos. con Daniel bien, Santoro. bueno, pero lo que no sé si se pasó, pero vale la pena recordarlo porque el público cambia en todo caso, es que en 2022 Alberto Fernández, el Banco Interamericano de Desarrollo, le dio 400 millones de dólares para arreglar exactamente esto que ahora provocó esta tragedia. Que entiendo que no se adjudicó. No se adjudicó y nadie sabe dónde están los 400 millones de dólares. Un tema que le está pasando demasiado al expresidente Fernández. No se sabe qué pasó con los seguros, no se sabe qué pasaron con estos 400 millones de dólares. Quiero que me des tu opinión, Nahuel, y después también, Carlos, sobre esto que dijo Cristina Fernández de Kirchner, porque analizó el presente del gobierno de Javier Milei, pero también hizo un análisis respecto al pasado. Habló, por ejemplo, del individualismo. Mira. Pero quiero contarles algo, porque esto no quiere decir que todos los argentinos sean iguales, pero nos parece que estos momentos de crueldad, estos momentos de individualismo, de no me importa un pito lo que le pase al otro, son inéditos. Ahí pegadito a eso, cuando dice que este momento de crueldad se parece al del 79, o sea, compara el gobierno de Milei con la dictadura. Bueno, es que están molestando hace rato con ese tema. Ya recuerden que lo hicieron con Macri, ¿no? Macri basura, sos la dictadura. La verdad que la primera cosa que a mí me indigna es que se tome tan superficialmente lo que se vivió durante el gobierno militar. Acá hubo víctimas, gente que murió, gente inocente que murió. Entonces, a mí me parece que comparar dictadura con democracia, lo decía antes cuando hablaba del tema de aquella frase de Mujica poco antes que fuera asesinado. La democracia es una cosa, uno puede estar de acuerdo o no con un gobierno, pero hay que respetar lo que el pueblo vota. Otra cosa distinta son las dictaduras, no se puede confundir. Pero además hay otra cosa que a mí me parece que acá es muy importante dejarla absolutamente claro. Es mentira que la gente está despreocupada de lo que le pasa al prójimo, porque lo que está diciendo ella es que la gente no le importa lo que le pasa al prójimo. No es verdad. Cada vez que los argentinos vemos dolor, estamos solidarios con la gente mucho antes que lleguen los gobernantes. Esto lo saben todos los argentinos, todos los que nos están mirando saben que cada vez que hay un dolor, la gente está y los gobernantes muchas veces no lo están. Porque yo les quiero recordar todos los estragos que sufrió el kirchnerismo, desde Cromañón a Once, y la ausencia absoluta de respuesta de esos gobiernos ante los muertos y ante los familiares de los muertos. Nahuel, ¿qué mirada tenés respecto a esto que veíamos recién, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner, su análisis sobre el presente de Milei en relación al pasado? No, lo primero que me viene a la mente es que justamente siempre acuden a las mismas herramientas. Como no tienen absolutamente nada para mostrar, nada de decir, che, nosotros hicimos bien esto, o esto no pasaría si nosotros lo hubiéramos hecho bien, siempre acuden al pasado y quieren hacer esa comparación, que para mí es una comparación totalmente estúpida, porque no hay punto de comparación entre lo que fue el gobierno militar y lo que es Javier Milei, lo cual es todo lo contrario. Nosotros defendemos la libertad en primera instancia del individuo. Es decir, nuestras ideas son totalmente contrarias a un gobierno dictatorial como quiere hacer Cristina. Pero entiendo que eso es el único juego de la dialéctica que les ha quedado, porque el lugar que han tocado, el lugar en el que han estado, han hecho un desastre. No tienen absolutamente nada para demostrar bueno de cara a la sociedad. Un comentario respecto a aquellos que son seducidos por Cristina Kirchner, que está en el medio, ¿no? Los que quisieran ser oposición, pero se dan cuenta que la gente no quiere que lo sean. Cuando un gobierno de estas características entra en crisis, no vuelven los políticos tradicionales. Lo que vuelve es algo mucho más duro. Entonces no jueguen con la Argentina, no jueguen con la democracia. Interesante escucharte vos, porque tenés una experiencia... Claro, modifiquen lo que haya que modificar, pero no traben la gestión de gobierno.
modificar, controlar es parte del sistema republicano, el check and balance, ¿no? Los tres poderes del Estado. Ahora, cuando vos decís, no, la ley la rechazo porque me da la gana, porque esta ley es mala, lo cual es falso, entonces lo que estás haciendo es trabar y perjudicar, insisto, a los argentinos, no a un gobierno. Nahuel, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con algo de lo cual vos venís hablando hace bastante tiempo, que tiene que ver con los gastos de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, en cuestiones como, por ejemplo, la pauta. Bueno, los gastos en la provincia de Buenos Aires, a ver, nosotros decimos, si vos... Hoy la sociedad está en un momento y el Estado está en un momento donde hay una crisis. Hay que ajustar. Kicillof en la provincia de Buenos Aires está haciendo todo lo contrario. Sigue gastando en pauta. De hecho, hay un ministerio solamente de promoción de las políticas públicas del gobernador. Eso por un lado. Después vos tenés programas que la otra vez lo comentaba, programas como Desendeudadas. ¿Qué es el programa de Desendeudadas? Es si vos sos mujer, porque es solamente para mujeres, y compraste, por ejemplo, un televisor, una moto o algo, y de la nada vos no podés pagar, vos podés acudir al gobierno de la provincia para que la provincia se haga responsable de eso. El Estado te cuida, ¿no? El Estado, es esa locura de el Estado tiene que estar en todo. Sí, Ahora sí. Kicillof está mandando a la legislatura un proyecto para hacer una empresa para crear medicamentos, artículos de limpieza y otros. Es decir, crea y sale a jugar con una empresa totalmente estatal, con gastos del Estado, sin decirte ni cuánto va a gastar, ni cuánto nos va a salir, absolutamente nada. Pero a la vez te dice, tenemos capacidad de pedir deuda. Es una locura lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En una legislatura que vos decías es una de las más importantes por lo que significa la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo está partido. Donde el kirchnerismo puertas para adentro está partido. De hecho, la otra vez quedó en evidencia cuando el Frente Renovador no le dio el quórum. Pero bueno, se muestran totalmente unidos y está la disputa esa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestro problema es que vamos a tener un gobernador que desde el día 1 de su segundo mandato quiere ser presidente. Claro. Entonces, toda esta gobernación va a ser gastar para llegar a su campaña presidencial. Pobres los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que sufrir eso. Un detalle que siempre repito, pero vale la pena hacerlo. El Estado somos nosotros. Sí, claro. El Estado somos los ciudadanos que pagamos impuestos. Porque esta es una Lo cosa... pasa han desvirtuado tanto, o detrás de cada acción de los gobiernos, ¿no? Como Claro, parece el porque Estado... parece que el Estado... Yo la otra vez escuchaba a una señora que me decía, no, porque la Intendencia me da la bolsa de comida. Entonces yo le decía, la Intendencia agarra plata de los que pagan impuestos, compra la bolsa de comida y después te la da. Yo no digo que no le dé, digo que cada vez que vos das, le sacás a otro. Claro. Y esto es lo que está en discusión cada vez Sin que hablar aparece... de los intermediarios de turno, ¿no? No, bueno, eso por supuesto, la corrupción es otra película, pero aún así, aunque no hubiera corrupción, vos tenés que saber que el dinero que tenés es un dinero limitado. Y gobernar es priorizar el gasto, es decidir en qué vas a gastar. Entonces, un Estado moderno gasta, un Estado moderno tiene que existir, gasta en las cosas esenciales. Salud, seguridad, defensa nacional, no gasta en hacer fábricas. Teniendo en cuenta el avance de la ley bases en diputados y con una perspectiva interesante o expectante en senadores, ¿el gobierno está aprendiendo también sobre la marcha a gestionar? El gobierno no está aprendiendo a gestionar, sí a entender el Parlamento. Porque el Parlamento es un mundo totalmente ajeno a lo que llegó. Lo que llegó es la no política. Porque la gente votó algo contrario a lo que venía existiendo en la Argentina, claro, que es la famosa casta. El Parlamento es el centro operativo de la política. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En enero, Milei le crea a los gobernadores. Los gobernadores le dicen, vamos a acompañar esto, y después no lo acompañaron. Por eso se enoja y retira la ley. Ahora, el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el ministro de Interior han hecho un trabajo excelente. Correcto. De convencer a cada uno. Y entonces, cuando Cristina ve que la ley va a cambiar la realidad porque acompaña los cambios y no vuelve la hiperinflación y viene la estabilidad, esto que estábamos hablando, que empiezan a bajar los índices de inflación, que si hay inversión, hay reactivación, dice, no, vamos a pararlo ahora, porque, y esto lo dije la otra vez también con la cornisa, Carlos. Me dijo un dirigente de ese espacio, sí,
esto sigue adelante como va, este pibe nos deja afuera y vamos a caminar 8 años por el desierto con una anchoa en la mano. Ya lo vamos a saludar a Luis Majuli, que está acá en el estudio. Nahuel, Gracias, Nahuel, por haber tu visita. venido. Gracias. Hola, Luis, buenas noches. Bienvenido, Buenas Luis. noches, interesantísima la conversación que está manteniendo con Nahuel Sotelo y con Carlos Rucauf, en un doble sentido. Primero, porque Nahuel Sotelo lo que está haciendo es decir claramente que ya en la provincia de Buenos Aires, desde el minuto 1 del segundo mandato de Kicillof, están empezando a revolear plata, el nuevo plan Platita, que tiene como objetivo que Kicillof sea presidente en las próximas elecciones. Muy bien definido, clarito. Y en el caso de Carlos Rucauf, muy interesante también, algunas nociones sobre por qué volvió Cristina. Comparto con él. Cristina ya volvió 3 veces en los últimos días. ¿Por qué? Para mí hay varias razones, además de las que dice Carlos Rucauf, que es la búsqueda del caos. Porque con normalidad, con la Argentina saliendo más rápido o más lento, no solamente no vuelven más, lo ponen en evidencia. Hay otra razón. Cristina está perdiendo cada vez más relevancia. Las encuestas le dan cada vez más alto en imagen negativa y más bajo en imagen positiva. Tiene una doble lucha. Pelear hacia adentro del peronismo, lo que sea que es el peronismo hoy, que está absolutamente desorientado, para no ser irrelevante. Y la otra lucha es a favor de su hijo Máximo y contra Kicillof, porque Kicillof claramente ya mostró la vocación de pelear por la sucesión del liderazgo en el peronismo y en el liderazgo para ser presidente de la nación. Pero acá hay un dato interesante que lo voy a empezar a desarrollar en mi comentario editorial sobre por qué Milei está ansioso, eufórico y con la boca cerrada. Esta vez, Milei y Santiago Caputo, su asesor más importante, eligieron no responderle a Cristina. ¿Qué analizaron? Nosotros le respondemos a Cristina cuando nos conviene a nosotros, no solamente cuando le conviene a Cristina, ¿se entiende? Sí, claro. Y yo supongo que Rucauf entiende eso también, Claro, ¿no? por la agenda, Absolutamente, absolutamente. Siempre es así. Vos contestás cuando te conviene, no contestás todo lo que te dicen. Pero además, lo que dice Luis, que es tan interesante, vale la pena ver este tema de los 2 hijos de Cristina Kirchner. El hijo político y el hijo biológico. El menos importante para la gente es justamente el hijo biológico, que es el que ella quiere que sea. Entonces, eso lo obliga al hijo político a gastar más. Es decir, este plan Platita empieza antes porque está peleando contra Máximo Kirchner. Claro. Entonces, la cosa se complica. No hay en la historia, Luis y televidentes, un gobernador de la provincia de Buenos Aires que haya aceptado la humillación que en un acto, en un distrito, en su provincia, no lo dejen subir al palco. Como pasó la vez pasada con exactamente. Kicillof. Una cosa increíble. Él intentando llegar al palco y la custodia de Cristina Kirchner diciéndole no y él sentándose abajo. Pero, por lo menos andate por dignidad. Sí, y también comparto con Carlos Rucauf. Acá hay 2 dimensiones. Una es que la mayoría de los argentinos están repodridos de ver y escuchar a Cristina. No la aguantan más. No quieren escuchar ni cuando dice buen día. No la quieren escuchar. Eso es una lectura. Y la otra lectura es que no por no escucharla hay que subestimarla, porque su capacidad de daño, yo comparto la idea, sigue intacta. Sigue intacta. Sobre todo en un tema tan clave como las leyes. Claro que sí. Porque ustedes tienen que saber todo, lo que nos están viendo, que el bloque de Unión por la Patria en el Senado es muy numeroso. Claro que sí. Le faltan muy pocos senadores para poder destruir la ley. Y entonces ella no solamente trata de convencer a los radicales y algunos provinciales, sino que trata de que los suyos no se le vayan. Claro. Ustedes saben, Luis tiene muy buena información, que hay varios senadores de Unión por la Patria que puede ser que el día de la votación no estén. Qué dato. Se ausenten. Carlos Gracias. Rucauf, un gusto. No, Siempre al contrario, el gusto Un siempre abrazo para mí. grande. Gracias. Y aprovecho y ya lo sumo a Rosendo Fraga, analista que ya está del otro lado. Le vamos a dar la bienvenida. Rosendo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Un placer. Hola, Rosendo. Veníamos charlando sobre la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, la tercera en 2 semanas. Fue una reaparición corta, pero dejó varias frases. Entre otras cosas, dijo que en los últimos 40 años de democracia a veces uno cree que hubo momentos que no son tan fuertes como este, pero en realidad hubo momentos más difíciles. Y habló, por ejemplo, de la dictadura. ¿Qué primer análisis o mirada tiene sobre este discurso que dio Cristina?
Bueno, yo creo que lo que Cristina, ante todo, trata de hacer es no perder vigencia, ¿no es cierto? En un momento político distinto, diferente, ella trata de no perder vigencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me parece que la gente no está sintiendo la dramaticidad de otras épocas, la dramaticidad. La gente está viviendo un momento diferente, una política que se está reelaborando, se está rediscutiendo, se está reformulando, y la gente, vos sabés que está bastante tranquila. Es decir, la sociedad no está ansiosa. Es un fenómeno, Rosendo, buenas noches. Ya se suman Silvina Martínez y Luis Gasulla con nuevos informes hoy en este pase entre Especial Domingo y La Cornisa, y enseguida se suma también María Castiglione. Pero es curioso, hoy al mediodía hubo un asado entre el presidente y todo el equipo económico en Olivos. Eso es un dato, después voy a tener información sobre qué es lo que se conversó. Pero ayer el presidente habló con un economista, voy a reservar la fuente de quién es el economista porque fue quien me lo contó, que me decía que lo raro de esta situación, inédita, corregime Rosendo, vos que te pasaste analizando humor social, es que hay un ajuste pero mayúsculo. Hay informaciones que dicen, no vamos a mostrar encuestas, que el 30% o más, creo que el 39% de los argentinos no llega a fin de mes. Y aún así hay cierta expectativa o esperanza en que la economía va a mejorar. ¿Compartís eso, Rosendo, que por lo menos es raro, ¿no? Bueno, sí, pero yo te diría, primera palabra, vos la dijiste, esperanza. Quienes están con los gobiernos, lo ven con simpatía, lo apoyan, tienen esa situación, esperanza. Ahora, quienes no, tienen una notable paciencia, que es otra cosa, porque también opera. Es decir, y este es el punto, es decir, hay un estado de conciencia en la sociedad que no hay otro camino. Y eso claramente juega a favor del gobierno. ¿Qué les parece si compartimos juntos? Agustín, ayúdenme, por favor, Hugo. Sí, claro. Algunos cuadros vinculados con la expectativa económica que todavía no fueron publicados, son de Opina, Argentina, y los recibimos hace minutos. Primero, miremos las principales tendencias y después lo desarrollamos. Si le acercan el monitor, Agustina, se los voy a agradecer. No, en realidad tengo la cámara adelante y la llego a ver. Lo leo yo. Dale. Las expectativas sociales respecto a la marcha general de la economía continúan mostrando una tendencia favorable para el gobierno. Por primera vez desde el inicio de la serie, la desocupación se ubica en el mismo nivel que la inflación como principal problema percibido por la ciudadanía. Acá hay una alerta, Sin embargo, como resultado del nuevo contexto recesivo, se expande en la población el temor a perder el trabajo, sentimiento que toca un nivel récord. El cuadro general es favorable para el presidente Milei. Una mayoría de los encuestados tolera el ajuste impulsado por la Casa Rosada y responsabiliza al gobierno del Frente de Todos por los problemas de la economía, Rosendo. Absolutamente. ¿Qué es lo que sucede? Acá son 40 años, lamentablemente, de fracasos. No son un año ni 2 años, ¿no es cierto? Y entonces, la responsabilidad de este gobierno para la opinión pública en gran medida está diluida. Claro. Seguimos peloteando cuadros, por favor. A ver si los podemos poner en el aire. Hugo. ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? Dice el informe, la preocupación por la inflación continúa una tendencia a la baja. Disminuyó 29 puntos desde enero y por primera vez desde el inicio de la serie ocupa el mismo nivel que la desocupación, 29% entre las problemáticas percibidas. Los problemas percibidos varían significativamente por tipo de votantes. Bueno, es interesante acá, claro. Agustina, Hugo, Rosendo, porque no es que la preocupación por la inflación disminuye, o mejor dicho, sí. A medida que va bajando la inflación, hay una expectativa como que, bueno, parece que este gobierno la va a ir bajando la inflación. Pero como a la vez hay recesión o caída de la actividad, ahora lo vamos a hablar con María Castiglione, también hay cierta preocupación por el nivel de empleo o porque pierdan el empleo los familiares, los amigos o uno mismo, ¿no, Rosendo? Claro. Bueno, sí, eso es así. El punto es que dijimos esperanza y paciencia. La gente
cree que las cosas van a estar mejor y ya algunas de las placas van a ir en esa dirección, ¿no es cierto? La situación social es muy difícil, muy difícil. El ajuste, hay pérdida de empleo. Todo esto es real, pero la gente tiene la sensación de que no hay otra. Claro. Hablando de economía, justamente la voy a sumar a María Castiglioni. Ella es economista, además directora de CIT Asesores. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. Estamos muy cerca ya de conocer los números de la inflación de abril. Un primer panorama lo tuvimos a nivel Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué puede llegar a pasar a nivel nación? ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? Bueno, efectivamente, la semana pasada se conoció un 9,8 en la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en CIT relevamos el Gran Buenos Aires y nos dio una inflación de 8,7. Y cuando uno mira la apertura de los rubros en la Ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es que todos los rubros que aumentaron fuerte son los que tienen que ver con vivienda, que aumentó casi 23%, y varios servicios, rubros de servicios que en lo que es la Ciudad de Buenos Aires en particular tienen un peso mucho mayor que en el resto del país. Haciendo el ejercicio, uno ve que con los mismos incrementos sectoriales de lo que le dio a la Ciudad de Buenos Aires, la inflación del Gran Buenos Aires para el INDEC podría bajar cercano a los niveles que en CIT relevamos o incluso algo menos, y más aún en el interior del país, porque justamente tuvo un peso fuerte el tema de los regulados, ¿no? Algo que ahora en mayo no va a estar presente, cosa que sí estuvo sobre todo por el aumento del gas. Ojalá dentro de un ratito tengamos tiempo para mostrar algunos tweets que retuiteó el presidente sobre el tema de la inflación núcleo y la inflación de alta frecuencia, que está bajando y que en algunos lugares registra una palabrita que en la Argentina hace muchísimo tiempo que no se pronunciaba, que es la deflación. Pero analicemos otro de los cuadros de Opina Argentina, a cargo de Facundo Nejamkis, que acaba de llegar y que todavía no fueron publicados. Ponelo, por favor. Mira, esto es clave, porque le preguntan a la gente, a cada una de las personas que responden, ¿cómo es su situación económica, Agustina? La mitad de la población llega con lo justo a fin de mes y un tercio no cubre los gastos mensuales. Las mujeres en un 38%, en la franja de 30 a 49 años, eso es ya un 37%, son los segmentos sociales que más dificultades reportan para llegar a fin de mes. Y mira ese cuadro, ese círculo en realidad. 51% dice que llega a fin de mes, pero no puede ahorrar. Claro. Sí. ¿No? Y solo el 14% logra ahorrar. No, y el dato es, el 33% no llega a fin de mes. Claro. Habría que ver, Rosendo, si parte de ese 33% coincide con el 35, 36%, que en esta misma encuesta, en algún momento lo vamos a ver, dice que no cree que Milei solucione los problemas ni de la inflación ni de la economía. Habría que ver si es ideológico o si están respondiendo con el bolsillo, ¿no, Rosendo? Mira, dos cosas te diría. Primero, no es nada nuevo. En estos 5 meses prácticamente hemos tenido la opinión pública partida en dos, ¿no es cierto? No es que el 100% piensa en una dirección. El mérito del gobierno es que está partido en dos con un ajuste sin precedentes. Ahora, yo te agregaría un detalle. Yo creo que en las últimas semanas el gobierno ha hecho un poco de sintonía fina. Sí. El gobierno ha tomado nota de algunas cosas, algunos aumentos de tarifas se postergaron, algunas partidas. Es decir, no es un gobierno que sea totalmente inconsciente de lo que le pasa a la gente. Te diría que ha empezado a haber alguna sintonía fina en el ajuste. Es un buen dato eso, ¿no? Que haga sintonía fina. Pero, ¿qué me decías, Hugo? No, que vos hiciste referencia recién a los tweets o a los posteos que retuiteó el presidente. Acá tenés uno, por ejemplo, de la Escuela Austríaca de Economía. Dice, atento, según el relevamiento que realiza la consultora Ecobius, la inflación en alimentos y bebidas de las últimas 4 semanas ya ronda el 2%. ¿Y qué significa eso, María Castiglione? Esto significa que los precios de la primera semana de mayo, o la segunda, hay que ver cuándo cerró, aumentaron 2% respecto de 4 semanas atrás. Nosotros en nuestro relevamiento ya estamos en la mitad de la segunda semana, estamos relevándolo diariamente, nos da algo parecido, es decir, estamos viendo desaceleración en el aumento de precios y en algunos rubros incluso 2 o 3 semanas de caída del rubro, no de todo el rubro de alimentos y bebidas, pero por ejemplo
una caída en lo que es azúcar y producto de confitería, o caída en una semana en lácteos que venían aumentando fuerte. Ya venía bajando las últimas 3 semanas todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, productos electrónicos. Esto lo estamos viendo, no a nivel de todo el índice de precios al consumidor, pero sí algunos rubros que justamente habían aumentado mucho en diciembre y enero, y hoy estamos viendo una baja. Y cuando miramos toda la inflación, la realidad es que en mayo, las últimas 4 semanas, está aumentando poco menos que el 5%. Creemos que si sigue así... Claro, si sigue así, la inflación podría terminar abajo del 5, todo el IPC. Como decía Rosendo, también ayudado porque en mayo no había demasiado incremento de tarifas, o sea, los aumentos fuertes de electricidad fueron a mediados de enero, los aumentos, el mayor aumento de gas fue ahora en abril, pero tenías incrementos mensuales con la inflación rezagada de lo que era electricidad, colectivos, y gas, que eso sí se postergó, se suspendió por ahora. Muy bien. De todas maneras, si hubiera estado, la inflación hubiera estado cómodamente abajo de los 2 dígitos, creíamos en torno a 6 y pico, pero con esto, sin esto, y viendo esta desaceleración profunda que se está dando, creemos que la inflación puede estar abajo de 5. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde sí pega el aumento del subte, que es muy fuerte, e incluso en el AMBA, de donde los trenes aumentaron más del 50%. Gracias, María. Muchas gracias.